Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? La anteúltima clase, queda la clase de hoy y la próxima. ¿Cómo se están preparando para el examen final? Hola, buenas tardes, profe. Bien, por lo menos. Vamos bien, dijo uno. Sí, ¿Sí? vamos bien. Bueno. Bueno. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, chicos. Denme un segundo. Estábamos con infectología y vamos a ver lo que es enfermedad, ¿no? Enfermedad es, digamos, pasado el contagio y lo que era el periodo de incubación, el paciente va a empezar aquí a tener, buenas tardes Tamara, síntomas de enfermedades, en este caso enfermedades infecciosas, y se divide en que en tres periodos. Tenemos el primer periodo, que es el periodo prodrómico, que aparecen, digamos, los primeros síntomas, ¿sí? Donde también es muy difícil de precisar qué enfermedad tiene. Recuerden que hay muchas enfermedades que tienen los mismos síntomas o muy parecidos, ¿sí? Entonces, en este primer periodo, hacer un diagnóstico es bastante difícil. Bien, el segundo periodo es el periodo de estado, donde ya aparecen esos síntomas que son bien típicos de la enfermedad que tiene el paciente. Bien, y el último periodo es el periodo de convalencia, donde los síntomas ya van desapareciendo, ¿sí? Y el paciente, digamos, vuelve a sentirse bien. ¿Bien? Por otro lado, tenemos lo que es infectocontagiosa, que son las enfermedades de fácil transmisión y de rápida transmisión, que son provocadas por agentes patógenos, ¿bien? Que también las llamamos enfermedades infectocontagiosas. Y acá vamos a ver lo que es epidemia, endemia, pandemia y zoonosis. ¿Bien? Primero, lo que es epidemiología. Epidemiología es la ciencia que estudia la forma en que se presentan y se transmiten y también se prevén todas las enfermedades, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es la epidemia, que es una aparición repentina en una región determinada de una enfermedad. En este caso, enfermedades infectocontagiosas. Y esas enfermedades se propagan muy fácilmente, ¿sí? Como pasa con las epidemias de gripe, con las epidemias de hepatitis. ¿Bien? También existen otras enfermedades que son locales, ¿sí? Que se dan en una región determinada, como es el mal de Chagas, por ejemplo. ¿Bien? En ese caso es una endemia, ¿sí? El mal de Chagas, por ejemplo, en Argentina se da mucho en lo que es la parte norte, sí, norte de Santa Fe y sur de Santiago del Estero, ¿no? ¿Bien? Después tenemos las pandemias, como pasó con el COVID-19, también, bueno, con el cólera también ha sucedido, donde esa enfermedad infectocontagiosa inicia en un país, ¿sí? Y se expande a otras naciones. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Por otro lado tenemos lo que es la zoonosis, que son enfermedades comunes en animales y en hombres, como es, por ejemplo, la rabia. Eso se lo llama zoonosis.
Ahí, así ha aceptado el compañero. ¿Bien? ¿Vamos bien? Seguimos con lo que es profilaxis. Profilaxis, o sea, se conoce como profilaxis a la prevención de la enfermedad o de enfermedades, a través, obviamente, de tratamientos preventivos. ¿Sí? En lo que es la medicina, la profilaxis es la acción preventiva de la aparición de enfermedades infectocontagiosas. ¿Bien? Y en el caso que suceda una manifestación, la profilaxis lo que busca es contrarrestar esa propagación en lo que es la población. Bien, tenemos algunas medidas de profilaxis, como es, por ejemplo, el aislamiento del enfermo durante un periodo o durante el periodo de contagio, ¿sí? La desinfección de la ropa, de los utensilios de cocina que usa, de la habitación, ¿sí? Otra cosa, otras medidas de profilaxis es, por ejemplo, el uso de preservativos para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, ¿sí? Y una grande invención por parte de lo que es la profilaxis es la vacuna, ¿sí? Es también una medida de profilaxis. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es profilaxis para empezar con lo que son enfermedades infectocontagiosas prevalentes? Bien, tenemos enfermedades víricas o enfermedades virales, que son las enfermedades producidas por virus, y vamos a nombrar las más comunes, que es, por ejemplo, la influencia, ¿sí? Que es una infección contagiosa muy conocida, que es provocada por un virus que lleva el mismo nombre, influenza. Afecta mucho lo que es la nariz, la garganta, y en algunas personas también afecta lo que son los pulmones. Bien, la influencia es diferente al resfriado. ¿Por qué? Porque comienza de repente, ¿sí? Entre los síntomas tenemos, por ejemplo, tos, fiebre, eh, dolor de garganta, congestión nasal o secreción nasal. También puede aparecer dolores musculares, dolores corporales, dolores de cabeza, ¿bien? Y en algunas personas también presentan vómitos y diarrea, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que es la varicela, que también es una infección viral, ¿sí? En el cual la persona presenta que ampollas que producen picazón en todo nuestro cuerpo, ¿bien? Hoy en día esta enfermedad es poco frecuente. ¿Por qué? Porque se implementó lo que es la vacuna contra la varicela, que es una forma de profilaxis. ¿Bien? La causa es el virus, digamos, que causa la varicela, es el virus de la varicela zoster. ¿Bien? Que también es el mismo virus que causa la culebrilla en adultos, para que lo tengan en cuenta. Lo que es la ¿Cómo se varicela se llama, puede profe? ¿Cómo se llama el virus? el virus varicela zoster. El virus varicela zoster, Gracias. que también es el mismo virus que en adultos causa la culebrilla, que la culebrilla la tiene, o sea, puede padecerla la persona que ya ha tenido varicela. Para que también lo tengan en cuenta, se los digo. Lo que es la varicela es muy fácil de contagiar, ¿sí?
desde el día 1 al día 2, antes de que se presenten, digamos, las ampollas, hasta que se forme esa crosta, uno puede contagiarse de varicela. ¿Bien? Si el que tiene varicela, por ejemplo, tose o estornuda y está cerca de nosotros, nosotros nos podemos contagiar. ¿Sí? Por tocar, quizás sin querer, los líquidos de las ampollas de la varicela, nos podemos contagiar. ¿Bien? Bien. Los síntomas, o sea, la mayoría de los niños con varicela, acá hablo de los niños, presentan síntomas antes de que aparezcan esas ampollas, como dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre. Bien, y ese zampullido de la varicela ocurre entre 10 y 21 días después de haber tenido contacto con alguien que tenía la enfermedad. Bien, mayormente lo que son las ampollas se observan primero en lo que es la cara o en la parte media del cuerpo o el cuero cabelludo. Bien, después de unos días, ¿qué sucede? Esas ampollas se tornan de colores grises y comienzan a formar costras, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿qué sucede? Nuevas ampollas brotan, ¿bien? Y a menudo van apareciendo donde en la boca, en la vagina, en los párpados, ¿bien? Bien. Por otro lado tenemos lo que es el sarampión. El sarampión también es una enfermedad muy contagiosa, se propaga muy fácil, también causada por virus, ¿sí? El sarampión se propaga por contacto con fluidos nasales, con fluidos de la boca o de la garganta de una persona obviamente infectada. Bien, uno cuando estornuda, cuando tose, larga fluidos, o sea, gotitas, que si uno tiene la enfermedad, son contaminadas al aire. ¿Sí? Y están las personas, digamos, que tuvieron sarampión o las personas que han sido vacunadas contra el sarampión, están protegidas de la enfermedad. ¿Bien? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos padres que no permiten que sus hijos sean vacunados. ¿Bien? ¿Por qué no lo permiten? Es debido a que a temores, ¿sí? Temores que son infundados de que la vacuna triple vírica que nos protege, digamos, contra el sarampión, contra la papere, contra la rubiola, puede causar autismo, pero es totalmente falso. ¿Sí? Lo digo para que lo sepan que eh, los estudios que se hicieron no se encontró ninguna relación entre la vacuna triple vírica y el autismo. Con respecto a los síntomas el sarampión, comienzan de 10 a 14 días después de la exposición al virus, ¿sí? Que se va a denominar periodo de incubación, ¿sí? Y la erupción cutánea a menudo es el síntoma, digamos, principal. Y esa erupción generalmente aparece de 3 a 5 días después del primer signo de la enfermedad, ¿sí? Y puede durar entre 4 y 7 días. Por lo regular empieza ¿dónde? En la cabeza y se extiende a otras zonas, ¿sí? Desplazándose hacia abajo. ¿Bien? Eh, Otros síntomas que pueden aparecer es tos, ojos rojos, fiebre, eh, fotofobia, que es la sensibilidad a la luz, dolor muscular, conjuntivitis,
dolor de garganta, congestión nasal, ¿sí? Por otro lado tenemos la rubiola, ¿sí? Que también se conoce como sarampión alemán. Es una infección en la cual se presenta una erupción en la piel. ¿Bien? También tenemos la rubiola congénita, que se presenta cuando una mujer en embarazo con rubiola se lo transmite a su bebé, aún estando en el útero. ¿Bien? La rubiola entonces es causada por un virus que se propaga a través del aire y obviamente también por contacto cercano. Si una persona con rubiola puede transmitir a otros la enfermedad desde una semana antes de la aparición de esa erupción hasta 1 o 2 semanas después de que desaparece esa erupción. ¿Sí? Acá también juega un papel muy importante la vacuna triple viral, que nos protege contra el sarampión, contra la papera y contra la rubiola. ¿Bien? Bien. Con respecto a los síntomas, los niños, por lo general, presentan muy pocos síntomas, perdón. En cambio, en los adultos, mayormente presentamos fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, antes de la aparición esa cutánea. ¿Bien? Otros síntomas es la inflamación de los ojos, por ejemplo, ¿sí? Los dolores musculares, las articulaciones duelen. Por otro lado tenemos lo que es la parotiditis y la papera. La parotiditis o papera también es una enfermedad infecciosa, es producida por el virus de la parotiditis. ¿Bien? ¿Y por qué se caracteriza? Por la inflamación aguda unilateral o bilateral, que es muy dolorosa. ¿Bien? Es una enfermedad que de carácter leve, aunque lo que es la gravedad y las complicaciones pueden ser mayores si aparece en la edad adulta. ¿Sí? Es un virus que se transmite de persona a persona por vía respiratoria a través de esas gotitas de saliva que uno produce al hablar, por ejemplo, ¿sí? O por contacto directo con la saliva de la persona infectada. ¿Bien? Con respecto al periodo de incubación, los síntomas aparecen entre 2 a 3 semanas después de haber sido infectado, ¿sí? Y la forma clínica más frecuente se caracteriza por la aparición de fiebre, malestar en general, inflamación dolorosa de las glándulas parótidas y a veces de otras glándulas salivales. ¿Bien? Por otro lado tenemos lo que es la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Conocida como el mal de los rastrojos también. Es una enfermedad causada por el virus Junín y afecta a una extensa región de nuestro país que abarca desde la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe, Córdoba y La Pampa. ¿Bien? La contraen principalmente quienes, aquellas personas que trabajan, que viven, o que visitan el campo o que estuvieron en contacto con sitios que son invadidos por roedores de campos, ¿sí? Esos roedores de campo son los cuales eliminan continuamente el virus a través de la orina, de la saliva, ¿sí? Y contaminan el medio ambiente en que vivimos. ¿Bien? Con respecto a los síntomas de la fiebre hemorrágica argentina, inicia con un cuadro de fiebre, con un decaimiento, con dolor de cabeza. Luego se puede presentar dolores musculares,
dolores de articulaciones, dolores detrás de los ojos, mareos, náuseas, vómitos. ¿Bien? La vacunación es la principal forma de prevención de la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Y está en el calendario oficial. Entonces, ¿quiénes deben vacunarse? Deben vacunarse hombres y mujeres mayores de 15 años que no han sido vacunados anteriormente o que vivan o desarrollen sus actividades en zonas de áreas de endemia. ¿Bien? En el caso de las mujeres, no deben estar embarazadas, ¿sí? O no deben estar amamantando para recibir la vacuna, ¿sí? Por otro lado, tenemos enfermedades bacterianas. La difteria, vamos a ver que es una infección aguda, faringea y cutánea, causada por una cepa, los síntomas, digamos, pueden ser infecciones no específicas, digamos, de la piel o de la faringitis, ¿sí? Con respecto a los signos y síntomas de la difteria, varían de acuerdo a qué, a cuándo la infección es y si la cepa produce toxinas. La mayoría de las infecciones respiratorias están causadas por cepas toxigénicas, ¿sí? Y las infecciones cutáneas están ocasionadas por las cepas, toxigénicas y no toxigénicas. Lo que hacen las toxinas es que se absorbe poco a poco en la piel, ¿sí? Y por eso las complicaciones de lo que es la difteria cutánea son raras. Por otro lado tenemos la tos convulsa o la tos ferina, que también es una enfermedad bacteriana. Es muy contagiosa, ¿sí? Lo que causa es una tos bastante violenta, bastante incontrolable, que nos lleva a tener dificultades respiratorias, ¿sí? Entonces, la tos ferina o la tos convulsiva es una infección de las vías respiratorias altas, causada por una bacteria. ¿Bien? Puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. Y hay que tener en cuenta que también puede causar discapacidad permanente en bebés, hasta incluso la muerte. Así que hay que tener mucho cuidado con la tos convulsa o la tos ferina, ¿sí? Los síntomas de esta infección a menudo duran 6 semanas, pero pueden durar hasta 10 semanas. Los síntomas iniciales son muy similares a lo que es un resfriado común, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Sabemos que los episodios de tos también nos pueden llevar a tener vómitos, ¿sí? Nos puede llevar también a tener una breve pérdida de conocimiento. Entonces siempre se debe pensar en la posibilidad de la tos ferina cuando se presentan vómitos con tos, ¿sí? Otra cosa, en los bebés, lo que son los episodios de asfixia y de esas pausas largas de respiración, también son comunes. ¿Bien? Así que a tener en cuenta todo eso. Bien, tuberculosis. La tuberculosis también es una enfermedad bacteriana que generalmente ataca a los pulmones, ¿sí?
Puede también atacar otras partes del cuerpo, como son los riñones, la columna vertebral, el cerebro. ¿Bien? No todas las personas infectadas con la bacteria de la tuberculosis se enferman. Entonces hay dos tipos de tuberculosis, ¿sí? Infección de tuberculosis lactante, ¿sí? Que los gérmenes esos de la tuberculosis viven en el cuerpo pero no lo enferman. Y tenemos la enfermedad de la tuberculosis, o sea, la tuberculosis activa, donde esos gérmenes de la enfermedad causan enfermedad, ¿sí? Casi siempre se cura sin antibióticos. ¿Bien? Casi siempre. Pero si no es tratada, también puede ser fatal. Así que de igual manera hay que ir al médico. ¿Bien? Mayormente los síntomas en realidad no tienen síntomas, ¿sí? Bien, con respecto a la tuberculosis y los factores de riesgo, tenemos la exposición ocupacional, o sea, los granjeros, los agricultores, los trabajadores de mataderos, los veterinarios, ¿sí? Las personas que trabajan en lo que es el alcantarillado, personas que trabajan en los arrozales. Bueno, acá en Argentina no hay tantos, pero eh, otros factores de riesgo son las actividades recreativas, ¿sí? Como por ejemplo nadar en aguas dulces, también eh, la exposición, perdón, al hogar también es otro factor de riesgo, o sea, tener perros como mascotas, tener ganado doméstico, eh, la recolección de la lluvia, de agua de lluvia, ¿sí? Los roedores infectados, ¿no? Por otro lado, tenemos la enfermedad de Weil, que es una forma grave de leptospirosis. Eh, Esta enfermedad trae también síntomas donde se puede confundir con una gripe, porque trae tos, mayormente tos seca, trae fiebre, trae dolor de cabeza, dolor muscular, ¿sí? Trae dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Así que siempre cuando uno tenga una duda, es mejor llevarlo al médico. Por otro lado, tenemos lo que es la fiebre escarlatina, que es causada por una infección con bacterias llamadas estreptococos del grupo A, ¿sí? Esta misma bacteria es la que causa la faringitis estreptocócica, que hoy en día hay mucha gente, muchos niños infectados con faringitis, ¿sí? Y no nos llevamos al médico porque creemos que es una simple gripe, y lo digo por experiencia, le sucedió a mi hermana con su hijo, y cuando lo llevó al médico ya, ya estaba bastante avanzada esa faringitis estreptocócica, donde sí o sí se necesita un antibiótico específico para poder recuperarse, pero el nene la pasó muy mal durante esos días, mucha diarrea, mucha fiebre, placas en la garganta, ¿bien? Y es bastante contagiosa, por eso no hay que compartir vasos, cubiertos ni demás. Con respecto a la fiebre escarlatina, tenemos que tener mucho cuidado con estos brotes, como le dije, de faringitis estreptocócica o de escarlatina en la comunidad, en el vecindario, en la escuela,
¿Por qué? Porque incrementa el riesgo ese de infección, ¿sí? Con respecto a los síntomas, lo que es el tiempo que se pasa entre la infección y los síntomas es bastante corto, ¿sí? Con frecuencias de un día o 2 días. ¿Cómo comienza? Comienza con fiebre, con dolor de garganta, ¿sí? Luego puede aparecer la erupción, que aparece primero en lo que es el cuello, en lo que es el tórax, ¿sí? Luego se va a diseminar por el cuerpo, ¿bien? Así que hay que tener cuidado. Por otro lado tenemos lo que es el cólera. El cólera es una infección gastrointestinal aguda. ¿Sí? Se transmite porque por la ingesta de agua o de alimentos contaminados o por contacto también directo con la superficie afectada. ¿Sí? ¿Cómo se transmite entonces? Por ingesta de alimentos, por la ingesta de agua contaminada con bacilos del cólera. ¿Sí? Em, entonces, si una persona, digamos, tiene cólera, ¿sí? Lo puede propagar tocando alimentos, por el agua, por las superficies, ¿sí? Que ha tocado, así que hay que tener mucho cuidado. Eh, con respecto al cólera, también lo que quiero decirle, que muchas veces sin tratamiento, muchos enfermos con cólera mueren. ¿Bien? El cólera es una enfermedad bastante grave. ¿Por qué? Porque ataca el sistema digestivo y muy rápido lo ataca, ¿sí? Y más del 80% de los casos de cólera, las personas son asintomáticas. ¿Bien? Bien. Por otro lado tenemos enfermedades parasitarias como es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad producida por la infección de la Toxoplasma gondii, ¿sí? Es un parásito intercelular, ¿sí? Que tiene un complejo, digamos, ciclo vital en el que el hombre, que participa como huésped, digamos, de ese parásito, ¿sí? Los gatos, ¿sí? Los gatos mayormente son el huésped definitivo de ese parásito. ¿Bien? Con respecto a los síntomas de la toxoplasmosis ya grave, se hacen, digamos, unas pruebas, unos estudios de sangre para saber el grado de toxoplasmosis que uno tiene, porque, por ejemplo, una persona, una mujer embarazada, ¿sí? Que tiene toxoplasmosis, por lo general puede afectar con ciertas patologías al feto, ¿sí? Hasta también llevar a la muerte de ese feto. Entonces se deben hacer estudios para saber el grado y si necesita medicación o no. Bien, los síntomas más habituales, ¿cuáles son? Dolor ocular, ¿sí? Visión borrosa. Bien, por ahí también muchas veces sucede que se generan trastornos de la marcha o del equilibrio, ¿sí? Por otro lado tenemos la enfermedad de Chagas, ¿sí? Es una enfermedad potencialmente mortal. Bien, así que hay que
tener en cuenta esto, cómo se transmite, o sea, se transmite a los seres humanos y a otros mamíferos, principalmente por lo que son las heces o la orina de las bichucas, ¿sí? O las chinches. Bien, según la zona, tiene diferentes nombres. Nosotros, bueno, por lo menos acá en Santa Fe se conoce como la bichuca o las bichucas, ¿sí? La enfermedad de Chaga tiene dos fases. Inicialmente tenemos la fase aguda, que dura unos 2 meses después de contraer la infección. Durante la fase esta aguda, ¿sí? El parásito circula por el torrente sanguíneo. En la mayoría no hay síntomas, o los síntomas son muy leves, no son tan específicos, ¿sí? Después tenemos en esta primer fase, en la fase aguda, hay personas que pueden presentar fiebre, ¿sí? Dolores de cabeza, puede presentar palidez, dolores musculares, dificultad para respirar, ¿sí? Hinchazón o dolor abdominal. Y la otra fase es la fase crónica. La fase crónica es donde los parásitos permanecen ocultos, principalmente lo que es el músculo cardíaco y digestivo. ¿Bien? ¿Qué sucede ahí? Con el paso de los años, la infección puede causar muertes súbitas, porque por arritmias cardíacas, por insuficiencias cardíacas progresivas. ¿Bien? Así que quien padece mal de Chagas está medicado para toda la vida. ¿Sí? ¿Bien? ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? Si no, seguimos con lo que es antisépticos y antibióticos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere acotar algo? ¿No? Bueno, entonces comenzamos con lo que son antisépticos y antibióticos. Un antibiótico en sí es una sustancia con capacidad selectiva, ya que puede destruir bacterias o inhibir también su desarrollo. ¿Sí? Acuérdense que un antibiótico es para cuando uno tiene una enfermedad bacteriana, ¿sí? No viral. Bien, en cambio, un antiséptico no tiene esa capacidad de selección de los microorganismos sobre el que actúa. Bien, se define como antiséptico aquella sustancia química que se implica de forma tópica sobre los tejidos vivos, que pueden ser la piel intacta, las mucosas o las heridas, ¿sí? Donde no afecta de ninguna forma a los tejidos. Bien, la intención de los antisépticos es eliminar y reducir la población, perdón, de microorganismos vivos, como es, por ejemplo, los alcoholes, ¿sí? El etílico y el isopropílico, que son compuestos orgánicos que actúan reduciendo esa tensión superficial de la membrana celular, ¿sí? Provocando que la destrucción de la membrana celular. Los alcoholes, tanto el etílico como el isopropílico,
presentan acción que bactericida rápida. ¿Bien? Tanto en bacterias de gram negativas y gram positivas, microbacterias, hongos, ¿sí? Los más empleados son, por ejemplo, el alcohol etílico o el etanol y el alcohol isopropílico, ¿sí? Y las concentraciones de los alcoholes varían entre el 70 y el 97% y entre el 70 y el 100%. ¿Bien? Habitualmente el alcohol que se utiliza es el etanol porque es menos irritante. Por otro lado tenemos lo que son los compuestos yodados, que son agentes oxidantes, que lo que hacen es que provocan la precipitación de las proteínas y los ácidos nucleicos bacterianos. También altera lo que es la membrana celular. Y actúan disminuyendo los requerimientos de oxígeno de los microorganismos aerobios. Bien, hay dos tipos de compuestos yodados, que es el yodo y los yodoforos. El yodo en sí, o el yodo elemental, es un eficaz bactericida. Sí, el yodo se usa muchísimo en la parte hospitalaria. Bien, pero tenemos que tener en cuenta también que el yodo presenta varios inconvenientes. Bien, puede generar reacciones de hipersensibilidad, de irritabilidad, ¿sí? Retrasar la cicatrización, ¿sí? La coloración de la piel. Por eso muchas veces, y hoy en la actualidad más que nada, el yodo en sí ha sido reemplazado en gran medida por el uso del yodoforos. Bien, con respecto a el yodo, existen básicamente dos presentaciones. Tenemos la tintura de yodo, que es una solución alcohólica de yodo, que se encuentra al 2,7%. Y por otro lado tenemos lo que es el Lugol, que es el alcohol yodado, que contiene una solución del 2% de yodo, ¿sí? Más un 2,5% de yoduro, potasio en alcohol al 50%. ¿Sí? El otro tipo de compuesto yodado, que es el que mayormente se utiliza en la actualidad, es el yodoforos. ¿Sí? Son líquidos de coloración marronácea, digamos, que tienen de acción bactericida. ¿Sí? Esa acción bactericida tiene un inicio intermedio de aproximadamente 3 minutos. ¿Bien? Y digamos, cuando el cirujano, por decirlo, utiliza el yodoforo antes de comenzar la cirugía, tiene una acción residual de ese yodo que se le coloca al paciente de entre 30 minutos y 3 horas. ¿Sí? Entonces, ese líquido de color amarronáceo que tiene de acción bactericida va a cubrir al paciente de que no le entren bacterias al cuerpo o que la zona esté libre de bacterias, no esté contaminada. ¿Bien? Otra cosa, con respecto a los yodoforos. Su actividad, digamos, microbicida se mantiene siempre presente en la sangre, en la pus, en el suero, en los tejidos necróticos. Entonces, mantiene su actividad en casos de infecciones. ¿Bien? Lo que es el yodoforos
presenta una mínima absorción a través de la piel, por eso se utiliza mucho. El compuesto más usado es la povidona yodada, ¿o no? ¿Sí? Entonces, la presentación disponible en lo que es el mercado es la povidona yodada, que es una base acuosa con concentraciones de entre 5 y el 10%, es una solución de base alcohólica, y también viene la solución jabonosa de povidona yodada. ¿Bien? Por otro lado tenemos lo que es la clorexina, que es incolora, es indolora, ¿sí? Se puede guardar a temperatura ambiente, tiene un pH de entre el 5 y el 8. La clorexidina debe estar protegida de la luz, ¿sí? Otra cosa es que la absorción de la clorexidina a través de lo que es la piel es muy mínima, ¿sí? Y tiene un índice de acción bastante rápido. Bien. Tenemos, diferentes presentaciones. Tenemos la clorexidina alcohólica, la clorexidina acuosa, la clorexidina jabonosa. ¿Bien? Por otro lado, que es con lo último que voy a terminar hoy, es el triclosan, que a bajas concentraciones es bacteriostático y a mayores concentraciones es parexicida, ¿sí? Lo que es el triclosan tiene una acción muy rápida, ¿sí? Y tiene muy buena afinidad también con lo que es la piel. ¿Por qué? Porque tiene un efecto residual hasta de 4 horas. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Tenemos varios. Tenemos el tensioactivos anímicos o jabones. Tenemos eh, los catiónicos o los derivados del amonio también, que se utilizan todos como antisépticos, ¿sí? No son los más conocidos, mayormente, como sabemos, ¿no? El que más utilizamos es la povidona yodada, pero se los nombro porque ustedes tienen que saber que vienen muchos más antisépticos que uno no utiliza, o el alcohol solemos utilizar también muchas veces, ¿sí? La próxima clase, que sería la última, déjenmelo anotar antes que nos retiremos. Nos quedaría ver peróxido de hidrógeno, ¿sí? Las sales de plata, los mercuriales también, y luego empezar y terminar con lo que son los antibióticos. ¿De qué tratan los antibióticos? Los antibióticos, si tratan las infecciones virales o no. Vamos a ver todo eso, los antibióticos, como es la penicilina, por ejemplo. No me acuerdo qué más me quedaba, la penicilina, y me parece que la otra era la cefalosaspina también. Nos queda ver eso, y con eso terminaríamos de ver todo lo que es el material obligatorio. ¿Alguien
¿Tiene alguna pregunta antes que nos retiremos? La próxima clase, que es el jueves 17, va a ser la última clase. Recuerden que ustedes ya el 21 de agosto van a tener habilitado el examen final. Se los vuelvo a recordar por las dudas. Quien esté habilitado para hacer el examen final va a ser aquellos alumnos que tengan aprobados los exámenes dados hasta la fecha, ¿sí? De mi parte y de parte de la institución, que tengan cuota al día y certificación paga, ¿sí? Ustedes se van a tener que comunicar conmigo del 20 hasta el 25, que va a ser la fecha que va a estar el examen habilitado, el 20, por si alguno quiere comenzarlo después de las 12 de la noche, que ya es 21, lo puede hacer tranquilamente, con nombre y apellido al número privado, cursado, obviamente. Por favor, escríbanmelo, donde yo les voy a estar pasando una contraseña para que ustedes puedan ingresar al examen final, siempre que hayan cumplido los requisitos anteriores, donde esa contraseña que yo les voy a otorgar es única, no se comparte. ¿Bien? Recuerden que una vez que ustedes ingresen a hacer el examen, no hay vuelta atrás. Una vez que pusieron comenzar, comienza a correr el tiempo. Tienen 2 horas para realizar el examen final. El examen final es la misma modalidad que venimos teniendo hasta ahora: múltiple opción, verdadero o falso o emparejamiento. Son 50 preguntas y tienen 2 horas para realizarlo. ¿Alguien tiene o quiere compartir algo o preguntar algo antes que nos retiremos? ¿O quedó todo más que claro? Se ve que quedó todo claro, así que nos vemos el próximo jueves, que va a ser la última clase de este cursado. Le mando un saludo a cada uno de ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, profe, saludos. Saludos a vos también.